rico poder volver a verlas y encontrarnos después de tanto tiempo, por fin. Todo esto, todas estas semanas encerrados por la cuarentena. Definitivamente nuestra experiencia total del mundo representa un proceso que nunca termina, ¿no? Y esto del aislamiento social, si es que lo pone uno a pensar sobre el entendimiento que se le da a nuestras experiencias y pues digo docentes y en general. Bueno, sobre todo las maneras de interpretar el mundo. Mm, sí, incluso graduarnos virtualmente. ¡Ay, no, qué experiencia! Pero cómo aprendimos y salimos victoriosos de todo este tema, de toda esta situación. De verdad es grato, es muy grato recordar cómo todo esto que vivimos contribuyó al ser los maestros que hoy somos. Desde el compartir las diferentes experiencias que enriquecieron la propia, porque en últimas aportaron a la configuración de toda nuestra práctica pedagógica. Sí, Diana, y debemos partir del hecho de que todos tenemos un criterio a la hora de interpretar una situación. ¿Cuántas personas realmente tuvieron la capacidad de comprender lo que estaba sucediendo en ese momento de crisis en la pandemia? De tener argumentos sólidos, de tener una postura clara y que no estuviera influenciada por los medios de comunicación o por la presión político-social del momento. Ay, Pili, ¿y tú cómo hiciste para afrontar el reto de la virtualidad, teniendo en cuenta que el verdadero proceso de la experiencia es negativo? Ah, bueno, y que pues de lo negativo de la experiencia virtual podemos entrar a analizar o a cuestionar nuestras propias prácticas educativas. Afortunadamente me encontré con la hermenéutica. Recuerdo a este profesor de la maestría, muy preparado él, Prado. Prada, Manuel Prada. El Señor nos mostró a través de Gadamer, Riquet y otros cómo la vida es un constante diálogo entre la memoria del pasado y la memoria del futuro. Es decir, la memoria vivida en el presente. Y mira, acá siendo nosotros, uso de ese gran enigma. Fue genial. Recuerdo tanto el relato que hicimos de nuestro ser docente. Yo aún lo tengo en mis archivos y lo he ido enriqueciendo porque no fui docente hasta la pandemia. Al contrario, avancé mucho en ser docente. Y en ese momento tan confrontante, al tener que asumir un rol de docente de química sin mi laboratorio real, sin el contacto con los estudiantes, fue muy difícil. Pero el sentarme a preparar las clases me llevaba a un ejercicio hermenéutico de mí misma. Yo ni sabía qué eso era la hermenéutica. Cuando empezamos a trabajar sus características, comencé a identificar que había realmente un diálogo que yo generaba con el mundo en el que vivía y con mi mundo interior. Desde la subjetividad, claro, y la reflexión, me fueron llevando a construir material para lograr establecer esa comunicación con la realidad que estaba viviendo. Mirando en retrospectiva, pasar de ser una analfabeta con la tecnología a hoy en día ser una maestra que en su día a día, su mejor aliado es la tecnología. Exacto, Pili. Fue tan importante ese reconocimiento del yo en relación con el otro. Esto que vivimos de cierta manera fue salir de nuestra zona de confort, incluso desde lo que pensábamos como propio en el aula. Esto de verdad que de un momento a otro nos llevó a compartir con los demás el saber y la manera de acceder incluso a esas plataformas que formaban parte de toda la novedad que nos tomó por sorpresa de toda esta situación, y volver así de cierta manera la carga un poco más ligera, un poco más llevadera, y por qué no gozar también de ese aprendizaje que tuvimos en esa experiencia. De verdad que considero que esto marcó un hito en la historia de cada uno de los que la vivimos. Uy, sí, cómo no recordar que en los tiempos de COVID las limitaciones de los recursos y del tiempo fueron mitigadas por la solidaridad entre colegas y entre pares. Compartir esos saberes y esas experiencias fue crucial para entender el mundo, para comprender el mundo en esos momentos. Y además, cómo todo lo que nos confronta se constituye en una verdadera experiencia. Igual, debemos reafirmar nuestras capacidades de cara a estos nuevos retos. Tomar conciencia de lo que somos capaces de hacer
partir de nuestras incapacidades y así reafirmar nuestro ejercicio como maestros. Bueno, eso sí, ahora somos todos unos duros en el manejo de TICs y herramientas y todo esto tecnológico, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes? Pues algo positivo sí de toda esta experiencia. Eso sí, la interlocución y ese ejercicio dialógico se vio enriquecido, por lo menos de mi parte. Un poquito duro al comienzo, no lo niego. Muy difícil con esto del wifi, de la conexión, de tratar de humanizar esta práctica docente por medio de una pantalla y de una cámara. Eso sí, muy, muy duro. Ojalá para los estudiantes haya sido igual y ojalá por lo menos no tan desgastante como resultó para mí. Claro que el rol de mediador frente a los saberes y los estudiantes por medio de esta pantalla, sí, a mí por lo menos personalmente sí me hizo reflexionar de alguna manera inevitable sobre las prácticas docentes y la pedagogía y tal vez se le da una nueva interpretación a todos estos repertorios educativos. Pues claro, nos tocó, como bien decían, reinventarnos como si fuera tan fácil. Pero sobre todo en términos de entendimiento, todo esto que entendemos sobre el mundo y lo que queremos darle a entender a los estudiantes, en cuanto a lo inteligible, la relación profesor-estudiante, pues yo sí creo que cambió bastante y las prácticas ahora en la presencialidad cuando volvamos van a ser diferentes. En definitiva, se vio reforzada la idea de que el ser no es solo lo que está allá afuera, y más con todo esto del aislamiento se replantearon muchas ideas, ¿no? Esta experiencia por la que pasamos como docentes transformó nuestra forma de dialogar con el mundo. Hoy la compartimos con la intención de animar, no desde el romanticismo ingenuo, sino desde el carácter que define al maestro como el referente para sus estudiantes. Y sin lugar a dudas, fuimos transformados, enriquecidos por las vivencias de la pandemia, que dejó sus huellas en el recuerdo de nuestro quehacer de aprender a dialogar con el mundo, con la vida. Y así como nosotros lo hicimos, muchos lo pueden hacer, porque ahí inició nuestra clase, ¿recuerdan? ¿Es posible habitar el mundo sin comprenderlo?